Hoy día vamos a hablar de un sentimiento o de una emoción en particular que es muy importante en la ética de Carlo Wojtyla y les voy a mostrar por qué, que es el sentimiento del pudor. La exposición está dividida en 4 partes. Esconder para mostrar, que es una frase que me parece que resume la esencia de lo que es el pudor. Después, la metafísica del pudor. Les voy a explicar un poco de qué se trata esto de la metafísica del pudor. El pudor y su relación con la integración, que ha sido una palabra que ha estado presente en todo nuestro curso, esta de la integración de las emociones, cómo el pudor se relaciona con la integración y qué es lo que el pudor nos revela sobre nosotros mismos. Entonces ese es el resumen de la clase. Vamos a comenzar con un par de citas de amor y responsabilidad, en las cuales Wojtyla explicita la centralidad de este sentimiento en su ética. Él dice, ¿no? Toda la ética sexual se funda en la interpretación correcta del fenómeno del pudor sexual, cuya experiencia puede ser considerada punto de partida experimental. Todas nuestras reflexiones precedentes, sobre todo las del primer capítulo, pueden ser deducidas fácilmente del pudor como simple hecho experimental. Entonces, cuando uno lee amor y responsabilidad, bueno, esto no está al comienzo, esto ya está en la parte, digamos así, ya hacia el final del libro, y uno dice, bueno, ha mostrado su juego hacia el final, porque ha dicho, oye, todo lo que he dicho hasta acá, en el fondo está implícito en este sentimiento, en esta emoción particular que es el pudor. Entonces, ¿cuál es la primera característica de este sentimiento? Es que es una reacción, es algo espontáneo, es natural, y nos lleva, tanto a los hombres como a las mujeres, a un movimiento de repliegue, de ocultamiento, de esconderse. ¿Ante qué? O sea, ¿ante qué es esta reacción? Es ante la exteriorización de algo que sentimos que debería permanecer en la esfera interior. Entonces, esto es el pudor. Un amigo mío, João, ha estudiado filosofía, con el cual he conversado muchas veces sobre este asunto, escribió un libro sobre una planta que hay acá en Brasil que se llama la mimosa, que es una planta que cuando uno la toca, como que se encoge y se protege. Entonces, y él escribió un artículo sobre esta planta, después le puedo mandar el link, hablando un poco de esta cuestión del pudor, ¿correcto? De este fenómeno que es, como vamos a ver dentro de poco, es exclusivo del ser humano, no existe en los animales. Y aquí se hace un contrapunto con otro sentimiento que parece que es igual, parece que es muy parecido al pudor, pero que es diferente, que es el arrepentimiento. No se trata, en el caso del pudor, de un arrepentimiento, de una vergüenza cuyo objeto es necesariamente algo malo. Cuando nos arrepentimos, el objeto del arrepentimiento es algo malo. Uno se arrepiente de algo que es necesariamente malo, un pecado o algún otro tipo de defecto, sino que puede tener el pudor como objeto algo bueno. De hecho, yo creo que aquí la redacción no es precisa. En realidad, tiene algo bueno como objeto el pudor. Es el movimiento que nos lleva, por ejemplo, a no salir publicando en las redes sociales nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos o las cosas buenas que hemos hecho. Este es el sentimiento que nos lleva a esconder de nuestra mano izquierda lo que hizo la derecha. Es un pensamiento bíblico, ¿no? Del Señor Jesús, Mateo 6:3. O a rezar, ¿no? Nos lleva el pudor a rezar en la soledad de nuestro cuarto, donde solo el Padre puede vernos, Mateo 6:6. O a lavarnos bien el rostro y perfumarnos para que nadie se dé cuenta de que hemos ayunado, Mateo 6:17-19. Lo que se siente como un mal en el pudor es la exteriorización de algo bueno, pero que debería permanecer oculto. El pudor aparece cuando lo que por su naturaleza o destino debería quedar en lo interior, deja la interioridad de la persona para exteriorizarse de una manera o de otra. Obviamente todo este texto de aquí, que es de mi tesis, habla del pudor en sentido más amplio, no es solo el pudor sexual aquí el que está en juego. De hecho, los ejemplos bíblicos, ninguno es de la sexualidad, porque el pudor es más amplio que el pudor sexual, ¿correcto? Pero me parece que yo pongo hasta un ejemplo actual, ¿no? De no salir publicando en las redes sociales nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos, ¿no? A veces yo
Me llama la atención las cosas que la gente publica en las redes sociales. Parece que lo que hace unos años escribíamos en nuestro diario íntimo o nuestro cuaderno donde anotamos nuestro examen de conciencia, hoy en día mucha gente como que lo pone en el Facebook, ¿no? Entonces, me parece que es un ejemplo de impudor. Como también hace poco algunos amigos compartieron una especie de campaña en el Facebook para no publicar fotos de gente a la que uno está ayudando solidariamente, ¿correcto? Porque es humillante para esas personas. Entonces, pero mucha gente lo hace. Ah, mira, estoy aquí en la actividad solidaria X y bueno, dándole una canasta a una familia, pero bueno, ¿cuál es el sentido de publicar eso, no? No parece que está de acuerdo con esto que enseña Jesús aquí, ¿no? De que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. O sea, parece que Jesús incluso dice, ni siquiera es bueno estar pensando mucho en eso bueno que has hecho. Ni siquiera tú mismo deberías estar publicando eso en tu propia conciencia, ¿no? Esa es una expresión de Scheller, ¿no? Que como ya hemos visto es un crítico del fariseísmo, que sería un poco este exceso en estar siempre pensando en las cosas buenas que he hecho y en qué bueno que soy y todo lo demás, ¿no? Entonces eso ya sería una falta de pudor, incluso, ¿no? Para Scheller, en el sentido de que uno está publicando, aunque sea para uno mismo, algo que debería permanecer un poco que en el backstage, ¿no? Y aquí hay una imagen, ¿cierto? Que se me ocurrió poner porque en realidad viene de una experiencia que yo tuve hace unos años. Aquí en Brasil, como yo comencé por varios años fui profesor en una escuela de lenguas, de idiomas, dando clases de castellano. Y casi todas mis colegas eran mujeres. Entonces, en una reunión de coordinación del curso, la coordinadora, también mujer, dice, bueno, ahora quiero hablar de un tema que es un poco delicado y voy a usar un ejemplo para que me entiendan la importancia de lo que les voy a pedir a las profesoras, ¿no? Entonces dijo, ¿ustedes han visto un desfile de joyas? ¿Cómo es? Y yo, la verdad que nunca había visto un desfile de joyas, pero todas mis colegas sí entendieron, o sea, sabían de qué se trataba. Y ella les pregunta, ¿cómo se visten las modelos en un desfile de joyas? Entonces todas dijeron, bueno, se visten con una ropa negra que las cubre hasta el cuello y que, o sea, no se les ve el cuerpo, porque lo que se quiere resaltar es justamente las joyas. Entonces ella le dijo a las profesoras, bueno, aquí en nuestra escuela de idiomas, nosotros tenemos una joya para ofrecerles a los alumnos, que es el idioma que les enseñamos. Entonces ustedes tienen que ser como esas modelos. Nada puede distraer a los alumnos, llamar su atención de tal forma que ya no estén atentos a lo principal aquí, que es el idioma. Entonces, por eso yo quiero pedirles que ustedes se vistan de una forma que, bueno, yo sé que a algunas les gusta, tienen sus bonitas piernas y sus bonitos brazos y todo lo demás, pero traten de no mostrarlos en la clase, porque a los alumnos les llama la atención y se distraen. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, fue muy bueno que era una mujer que hablaba con mujeres y me parece que era un lenguaje que entre ellas entendían. Yo, la verdad que después tuve que buscar imágenes de un desfile de joyas para entender mejor el ejemplo. Y de hecho acá lo he puesto encontré esta foto de un desfile de joyas. Pero el tema del pudor tiene que ver con esto. O sea, ¿por qué es que hay este repliegue? En el sentido de que yo me escondo porque este es el pudor, es un movimiento espontáneo de esconderse o de esconder algo que yo siento que debería haberse quedado en la esfera de lo interior, pero que se exteriorizó. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se produce este movimiento, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la joya. O sea, es porque esas cosas buenas en sí mismas, al exteriorizarse, impidieron de alguna forma que algo más importante y superior en dignidad fuera percibido. Entonces, obviamente que en el ámbito de la sexualidad lo que pasa es que los valores sexuales, que su razón de ser es manifestar a la persona, en determinado momento obstaculizan la percepción de la persona. Y yo me doy cuenta cuando un valor sexual mío le impide a la otra persona verme a mí como persona. Y
se queda en estos valores que son más periféricos, digamos así, ¿no? Entonces, por eso es que yo, al darme cuenta de esto, mi movimiento es esconder estos valores sexuales, ¿no? Entonces, este es el pudor, la explicación del pudor. Esconder para mostrar no implica una negación del carácter valioso de las cualidades que se esconden. Ellas solamente son escondidas en la medida en que se vuelven un obstáculo para la percepción de lo que es aún más valioso, tanto en el hombre como en la mujer. En su, entre comillas, psicología de la elección, Wojtyla muestra su desacuerdo con Kant, en el sentido de que, contrariamente a lo que pensaba Kant, los valores sexuales también pueden ser motivadores de la elección de la pareja, ¿no? Pero siempre subordinados a la persona. Ellos son elegidos por causa de la persona y no lo contrario. El motivador principal y lo más atractivo en sí mismo es la persona. Y los valores sexuales son motivadores solo secundariamente. Entonces, digamos que Kant, queriendo hacer lo mismo que quiere hacer Wojtyla, que es preservar la dignidad de la persona, radicaliza su postura ética y dice, ¿sabes qué? Los valores sexuales no tienen nada que ver con una auténtica elección, porque uno tiene que olvidarse de ellos y ver solamente a la persona. Bueno, Wojtyla no radicaliza de esta forma. Él dice, no, los valores sexuales también son elegidos, pero es importante que ellos sean elegidos por causa de la persona y no la persona elegida por causa de ellos. Claro, eso hace que justamente la elección sea muy inconsistente, ¿no? Si depende de un valor sexual determinado, bueno, si ese valor se debilita, se acabó la relación, ¿no? Entonces es lo que vemos con tanta frecuencia, ¿no? Lamentablemente. Metafísica del pudor. Aquí yo sigo una idea de un psicólogo católico, ya lo he mencionado antes, Rudolf Allers. Rudolf Allers tiene unos ensayos sobre el tema de las emociones, y uno en particular se llama el aspecto cognitivo de las emociones. Y él trabaja una idea que es toda emoción, de alguna forma, tiene en su núcleo un elemento cognitivo, o sea, nos da alguna información sobre nuestra posición en el mundo. Eso es lo que dice. Entonces yo pienso un poco, ¿no? Este sentimiento del pudor, ¿qué información nos da sobre nosotros? ¿Qué información nos da sobre nuestra posición, digamos, en el mundo y nuestra, digamos, la dignidad que poseemos nosotros, ¿no? Como seres humanos. La metafísica, ¿qué cosa es la metafísica? Bueno, ustedes ya grandes estudiantes de filosofía saben que la metafísica es el estudio del ser. Dice Aristóteles que la metafísica busca responder a la pregunta, ¿qué es ser? Entonces, aquí digamos que mi pregunta es un poco más, por decirlo así, regional. Dentro del universo de los seres se encuentra el ser humano, y este ser humano siente pudor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos dice el pudor, este sentimiento particular que el hombre y la mujer tienen, sobre el ser del hombre y de la mujer? ¿Qué tipo de ser siente pudor, básicamente? Siguiendo esta idea de Rudolf Allers, de que todo sentimiento humano nos revela algo sobre nosotros y sobre nuestra posición en el mundo, ¿no? En el cosmos o en el universo de los seres. Lo que dice Scheller es que el pudor aleja al que se está acercando a mí, al que se me está acercando interesadamente, con un deseo de usarme, pero al que se está acercando con amor, en él tiene un efecto contrario. La persona se vuelve más atractiva todavía para él, porque él ya tiene una actitud de amor. O sea, y acuérdense que el amor es una respuesta a la persona. Entonces, digamos que el pudor hace más atractiva a la persona, a aquel que se está acercando a ella con la actitud adecuada, pero desanima al que se está acercando con una actitud, digamos así, de seductor, en el caso del hombre, o de coqueta en el caso de la mujer. Son dos actitudes que Wojtyla describe en Amor y Responsabilidad, que son las típicas actitudes de falta de pudor, o digamos así, amor desintegrado, ¿no? Entonces, y son, obviamente, desde el punto de vista vital, sin entrar a la esfera moral todavía, es un derroche de energías vitales también, ¿no? Esta actitud de la coqueta y del seductor. Son gente inmadura, es decir, que no se llega a desarrollar como personas.
El pudor, justamente, ¿cuál es su objetivo? Nosotros tenemos muchos valores, pero el valor principal que nosotros tenemos es el de ser personas. Entonces, cuando nosotros, pero es una percepción esto, no es que lo razonamos, cuando nosotros percibimos o sentimos que alguno de nuestros valores más periféricos está ocultando o está impidiendo al otro que me vea como una persona, automáticamente escondemos ese valor, ¿correcto? Eso se manifiesta no solo en el ámbito de la sexualidad, pero también en otros ámbitos. Cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, me están exaltando demasiado por mi inteligencia o por mi fuerza, si yo soy una persona más o menos sensata, voy a tener un cierto rechazo a eso, porque yo sé que eso es importante, es valioso, pero yo, o sea, como persona, soy mucho más que eso. Yo soy alguien y esos valores son todos algo que yo tengo, ¿no? Entonces, es como que una reacción realmente espontánea, natural. Vamos a ver cómo la llama Scheller. Pero es eso. Entonces, la metafísica del pudor sería, bueno, el pudor nos está mostrando que somos personas de una forma espontánea. Scheller, en su análisis del pudor, polemizando con la que él llama la interpretación religiosa del impulso sexual, dice que no hay mejor sermón a favor de la castidad que el sentimiento del pudor. Es una especie de sermón que la naturaleza y su creador dirigen a las personas. Entonces, Scheller tenía una idea del pudor que, digamos, no es algo que se enseña y que no es bueno estar siempre hablándole a los jóvenes de la castidad y querer convencerlos, porque lo que él dice es, si tú no dejas al joven, si el joven es sano, su propio pudor le va a enseñar la castidad. Scheller tenía un poco esta visión un poco idealizada, pero que no deja de tener algo de verdad. O sea, y de hecho Wojtyla habla de este tema de la juventud sana, que claro, cada vez es más difícil encontrarla, obviamente, ¿no? Pero todavía uno la encuentra. Cuando uno tiene a un joven, yo he visto esto, ¿no? Jóvenes que son jóvenes, bueno, sanos, y aparece una mujer que es, que se les ofrece de una forma demasiado explícita, uno se da cuenta que el joven se queda como que su reacción es como que entrar más en sí mismo y no se siente naturalmente incentivado por una actitud de este tipo. Y esto lo describe Scheller incluso, ¿no? Él dice, hay jóvenes que, con un joven sano, es capaz de ver, o sea, el pudor le permite ver la belleza del cuerpo de la mujer, cuando él todavía tiene ese pudor espontáneo, todavía lo ha conservado, digamos así, mientras que la propia mujer, dice él pone el ejemplo de una prostituta, ella ya no se ve a sí misma de esta forma. Entonces, la idea de Scheller es que el pudor es como una especie de ropaje natural que el cuerpo humano tiene. Pero bueno, como el curso no es sobre Scheller, yo no puedo entrar mucho en toda esta descripción, y debo decir que Wojtyla piensa un poco diferente. Él sí cree que es necesaria una educación para el pudor. Voy a comentar un poco más eso un poco más adelante. Pero digamos que enlazando con el tema del Sermón de la Montaña, que es central tanto para Scheller como para Wojtyla en la ética, dice, ¿no? Al proponer su nuevo etos en el Sermón de la Montaña, en lo que se refiere a la sexualidad humana, Jesús construirá sobre este sermón de la naturaleza y de su creador. Esta es la expresión que Scheller usa, ¿no? O sea, el pudor es como una especie de sermón que el propio ser del hombre y de la mujer le dirige al hombre y la mujer sobre su dignidad. Para superar en profundidad la antigua ley, apelará en efecto a la capacidad de sus interlocutores para darse cuenta, percibir que su mirada, actitud ante la mujer, no puede ser aquella propia de la concupiscencia, mirar deseando, pues ello implica cometer adulterio con ella en el corazón. Entonces, el contexto es toda esta discusión sobre la ley, si la ley ya pasó, si la ley fue abolida, y Jesús dice, o sea, no, la ley en el fondo yo la he venido a llevar a su plenitud. Y en el ámbito de la sexualidad, él dice, fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo más, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, son palabras, digamos así, que hacen referencia a justamente esta mirada que no ve a la persona, sino que se queda en la superficie, o sea, se queda en valores que son también de la persona, pero que pueden revelarla o pueden esconderla. En este caso, para una mirada concupiscente,
la persona prácticamente desaparece. Es simplemente un medio para obtener placer, el utilitarismo. En el final de la frase de Jesús está una palabrita que es fundamental, que es "ser adulterio con ella en tu corazón". Toda la interpretación que hace Wojtyla es: el mensaje de Jesús no es una acusación al hombre, sino que es un llamado a su corazón. En todo momento Jesús, cuando aborda los temas de la sexualidad, por ejemplo, cuando le vienen a hablar del divorcio, él dice, no era así al principio. Entonces, de nuevo, está como que llevando a los interlocutores a mirar cuál es el proyecto original de Dios para el hombre y la mujer. Mirar incluso antes de la situación del pecado original y mirar cómo es que el hombre y la mujer salen de las manos del Creador, o sea, su dignidad de la imagen y semejanza, o sea, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, hechos para el amor. Entonces, es así que Jesús como que eleva un poco el nivel de la, un poco no, bastante, ¿no? El nivel de la discusión hacia un nivel que yo creo que es el nivel en el cual están las respuestas a las interrogantes, de verdad, ¿no? Que es el nivel de la persona y de su dignidad. Los elementos del amor que los hemos mencionado en las clases pasadas, que son el amor de concupiscencia, que se resume con la frase, tú eres un bien para mí, y el otro elemento del amor, que es yo quiero tu bien, que es conocido como el amor de benevolencia. Estos dos elementos nos hablan alto del ser de la persona y de su bondad ontológica, y están implícitos en el sentimiento del pudor. O sea, ¿por qué esto, no? Porque en el pudor yo me doy cuenta que yo tengo un valor inmenso y que el otro también lo tiene. Cuando yo amo a alguien, digamos, en la esencia de este acto de amar se encuentran estos dos elementos, que son justamente, yo me doy cuenta de que el otro es un gran bien en sí mismo y para mí, y por otro lado me doy cuenta de que yo estoy llamado a ayudarlo a que él se desarrolle de acuerdo con su bondad, con su dignidad de persona. Entonces el pudor ya como que nos da es un boceto del amor, ¿no? Entonces yo uso aquí también la metáfora de la brújula, ¿no? Es un sentimiento, en este sentimiento encontramos de alguna manera un esbozo o un boceto o una brújula para un cultivo adecuado de las relaciones que pueda conducir al verdadero amor entre las personas. A un ser que es persona no se le puede mirar ni tratar de cualquier manera, no se le puede instrumentalizar. Ante actitudes inadecuadas en el trato con las personas, la naturaleza humana reacciona, nos da una especie de sermón e incluso en ocasiones nos lanza gemidos. Aquí uso una expresión que es paulina, ¿no? Entonces es como que si nuestra propia naturaleza nos dijera, oye, no me trates así. A veces tenemos más esta sensibilidad con la naturaleza externa a nosotros y no con la naturaleza que subsiste en nuestra persona, con nuestra naturaleza humana, que está justamente dotada de todos estos valores, pero que todos ellos tienen que ser subordinados a la persona. Aquí yo puse una imagen de una película. Hay un director polaco que se llama Kieślowski, que hizo 10 películas, cada una para uno de los 10 mandamientos. Y la película número 6 es el sexto mandamiento. Todos ustedes que ya son pues catequistas, animadores, todo eso, ya saben cuál es el sexto mandamiento, ¿no es verdad? No cometerás adulterio, ¿no? Esta sexta película de Kieślowski es muy buena. Ella muestra a este joven que se llama Tomek y que vive en un edificio y al frente de su edificio, en uno de los departamentos del frente, vive una mujer muy bella, que es una prostituta, y que, bueno, él la espía, ¿correcto? Él la espía. Y en determinado momento, como él trabaja en el correo, la llega a conocer, comienzan a tener una relación en la cual, digamos así, él es más joven y él es un poco más idealista, digamos así, en lo que se refiere al amor. Mientras que ella es una persona muy desilusionada. O sea, ella cree que el amor no existe en realidad. Podríamos decir que ella tiene una interpretación un poco lo que Wojtyla llamaría libidinosa del amor. O sea, en el fondo lo único que hay es impulso sexual, más o menos sublimado, pero amor no existe. Mientras que Tomek tiene una visión más idealista, ¿no? Él cree que está enamorado, pero en realidad lo que ella le quiere hacer ver a él es que
simplemente lo que él siente es su impulso sexual, ¿no? Hay una escena en que este embate de visiones diferentes es muy intenso y este joven Tomek pues trata de matarse, ¿no? De suicidarse. Y bueno, ahí él se recupera, pero lo que a mí me interesa de esta película es que en un determinado, para comenzar, ella, a partir de toda la relación que entabla con él, ella se da cuenta que cuando él se trata de quitar la vida, ella se preocupa por él. Ella está preocupada por él y, digamos, a partir de esta preocupación que ella siente, ella comienza a recuperar su fe, digamos así, en el amor. Mientras que el muchacho, cuando ellos se reencuentran y él ya está recuperado, él le dice una cosa a ella que me parece que es bueno, disculpen el spoiler, ¿no? Pero bueno, es una película polaca de la década de los 80, no sé si la van a ver, pero igual, vale la pena verla sabiendo el final. Él le dice, al final le dice, quería decirte una cosa, que te he dejado de espiar. Y allí te da a entender la película de que ellos, o sea, la relación de ellos realmente sube, o sea, sufre, digamos así, un upgrade, ¿no? Alucinante. O sea, realmente comienzan a ser pareja. Pero fue en el momento en que él la dejó de espiar. O sea, cuando él se dio cuenta que él la amaba de verdad, comenzó a sentir pudor. O sea, es una cosa interesante. O sea, no es que por más amar, él siente la necesidad de espiarla más, sino que es al contrario. No sé si me he dejado entender. ¿Logran ponerse en el lugar del personaje o no? A mí me pareció muy, muy interesante esta experiencia de este personaje. Me parece que lo que la película presenta es lo que él siente por ella comienza a madurar, comienza a transformarse en amor. Y cuando ya se vuelve amor, él siente que no puede espiarla más a ella. O sea, en otras palabras, cuando él comienza a verla a ella como persona, ya se siente mal al espiarla. El pudor es como que en este caso, el pudor que él siente, o sea, porque él dice, no puedo espiarla más. ¿Pero por qué no puede espiarla más? Porque dice, porque la amo. Ese es el tema. Entonces, digamos que el pudor en este caso es como que un síntoma o un indicador de que lo que él siente por ella o es amor o ya está comenzando a ser amor y dejó de ser una aproximación utilitarista hacia ella, ¿no? Ese es el tema. El acto de espiar es lo que a él le pasa a dar vergüenza. O sea, Wojtyla distingue dos tipos de pudor en amor y responsabilidad. El pudor cuyo objeto es realmente un valor sexual del cuerpo, o sea, yo siento la necesidad de esconder una parte de mi cuerpo porque me doy cuenta de que el otro está mirando más mi cuerpo y no me está mirando a mí como persona. Pero hay otro pudor también que es la vergüenza que sentimos por cómo nosotros reaccionamos al cuerpo del otro. Entonces yo no quiero mostrar eso. O sea, tenemos vergüenza de ciertos actos, digamos así. Digamos que de repente espiar podría ser un ejemplo de eso. Podría ser que no sea solamente la percepción de la persona de ella lo que le lleva a decir no voy a espiar más, sino también de sí mismo. O sea, de darse cuenta que esa actitud va también contra la propia dignidad de él mismo, ¿no? De que él no está siendo señor de sí mismo, de que se está dejando llevar por un impulso, por una curiosidad que es en el fondo el impulso sexual desordenado. Bueno, era un ejemplo simplemente, ¿no? Para decir que la idea que yo quería pasar es lo que está aquí, este pedacito de mi tesis que dice, el pudor nos permite sentir la desintegración del amor, su inadecuación a las personas, la imperiosa necesidad de elevarlo al nivel de las personas. Sentimos, gracias al pudor, que nos falta recorrer aún un largo camino para amar de verdad a otra persona, para relacionarnos con ella de acuerdo con su dignidad. También nos damos cuenta, gracias al pudor, de cuándo los otros se acercan a nosotros de manera utilitarista, lo que nos lleva naturalmente a un movimiento de repliegue, de ocultamiento. El pudor aleja a quien quiere usarnos e incentiva a quien nos ama de verdad, o al menos a quien comienza a hacerlo. ¿Qué es lo que el pudor revela? ¿No? Ya hablé un poco del aspecto cognitivo de esta emoción. Después, el tema de si es una acusación o un llamado al corazón humano, lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña.
¿cierto? Ya respondí un poco esa pregunta. Entonces, ¿qué cosa es el pudor en el fondo? Es una reacción que progresivamente nos abre el camino a la integración del amor. Por el pudor, el hombre toma contacto con su naturaleza herida, con su tendencia a una actitud utilitarista, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Pero, al mismo tiempo, este sentimiento le revela su dignidad de persona y su llamado a la comunión. Entonces aquí es interesante porque el pudor tiene como que un aspecto negativo y uno positivo, porque por el pudor yo me doy cuenta, ¿no? De que a veces tengo actitudes que no son condicentes con la dignidad de la persona, del otro, ni con la mía. Y eso es una manifestación de la naturaleza herida por el pecado. Al mismo tiempo, me revela la dignidad de la persona. Yo puse aquí un ícono, es el ícono que retrata la dormición de María, la fiesta de la dormición, que me encontré hace un tiempo con un libro explicando el significado y me llamó mucho la atención el significado de la... Jesús tiene un bebé ahí entre los brazos, no sé si logran distinguirlo. ¿Alguien sabe quién es ese bebé? Jesús está abrazando a la humanidad de su mamá, de María. O sea, el alma de María. Esa es la iconografía. María murió, esa es la tradición, pero su muerte fue tan suave, digamos, que fue como un quedarse dormida e inmediatamente pues Jesús se la lleva, ¿no? Al cielo. Pero en este icono lo que se retrata es, o sea, en brazos de Jesús está la humanidad de su madre. Claro, todo nuestro curso que trata sobre las emociones, que es en el fondo nuestra humanidad, ¿cierto? Nuestra humanidad que por un lado está herida, pero por otro lado está llena de todas estas riquezas, entre las cuales están las emociones. ¿Qué es lo que hace Jesús con esta humanidad? Bueno, Él la asume, ¿no? Y la asume de María. Entonces yo veo en este icono a Jesús abrazando, o sea, renovando ese abrazo que Él da a la humanidad. En el fondo, el tema de la integración de las emociones no es otra cosa que ese abrazo, que cada uno de nosotros tiene que hacer a la humanidad. Las emociones hay que simplemente eliminarlas, son antihumanas, son propuestas que niegan a la humanidad, mientras que en este icono, y bueno, basta leer los evangelios para darse cuenta de que Jesús no elimina los sentimientos, él mismo, varios momentos, ¿no? Expresa sus sentimientos, una sensibilidad humana y bueno, divina también, que ahí es muy difícil para nosotros comprenderla plenamente, pero Dios, Jesús es hombre, ¿no? Asumió realmente la humanidad y la abrazó. Entonces por eso me pareció que este icono expresa muy bien lo que el pudor también nos revela, como un sentimiento que evidencia nuestra herida del pecado, pero al mismo tiempo nuestra dignidad de personas. Por el pudor, el hombre siente, percibe su propia desintegración y también la desintegración de su amor. El aspecto cognitivo del pudor es el punto de partida de la verificación del amor, que es una función de la razón. Esto lo hemos visto, ¿no? Ya en clases anteriores, el tema de la razón y la verificación del amor, con consecuencias normativas para la ética sexual. Al mismo tiempo, si es tomado como punto de partida para una educación en el amor, si se explotan todas sus posibilidades positivas, el sentimiento del pudor sirve como una brújula para la persona en su camino de integración y conquista de la virtud. Aquí un poco de Juan Pablo II, ya la teología del cuerpo, donde él habla de las palabras de Jesús cuando dice, ¿no? El que mire a una mujer deseándola ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Cómo las interpreta Juan Pablo II esas palabras, ¿no? Ya hablé un poquito sobre eso. Estas palabras revelan no solo otro etos, sino también otra visión de las posibilidades del hombre. Es importante que él, precisamente en su corazón, no se sienta solo e irrevocablemente acusado y abandonado a la concupiscencia de la carne, sino que en el mismo corazón se sienta llamado con energía, llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona, en la verdad de su humanidad, por lo tanto, también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo, llamado en esa verdad que es patrimonio del principio, entre comillas, patrimonio de su corazón, más profundo que el estado pecaminoso heredado, más profundo que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo, encuadradas en toda la realidad de la creación y de la redención,
actualizan de nuevo esa heredad más profunda y le dan una fuerza real en la vida del hombre. De la templanza de los deseos, cuando el corazón humano estrecha la alianza con este ethos, o más bien, la confianza mediante la propia subjetividad integral, cuando se manifiestan las posibilidades y las disposiciones más profundas, y no obstante más reales de la persona, cuando adquieren voz los estratos más profundos de su potencialidad, a los cuales la concupiscencia de la carne, por decirlo así, no permitiría manifestarse. Estos estratos no pueden emerger tampoco cuando el corazón humano está anclado en una sospecha permanente, como resulta de la hermenéutica freudiana. No pueden manifestarse siquiera cuando en la conciencia domina el antivalor maniqueo. En cambio, el ethos de la redención se basa en la estrecha alianza con esos estratos. Esos estratos son justamente los dinamismos humanos con los cuales la persona tiene que trabajar, que tiene que integrarlos, como hemos dicho, y dentro de esos estratos están justamente las emociones, los sentimientos de los que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, digamos que el mensaje de Juan Pablo II es de mucha esperanza, porque su visión del hombre es una visión que, reconociendo que el hombre está herido, al mismo tiempo reconoce que existen en él muchas potencialidades para vivir el amor. Entonces, aprender a trabajar con esas potencialidades, con esos estratos de su humanidad, ¿no? O sea, lo más profundo del hombre es su llamado al amor. Esa es la verdad. Este es el resumen del mensaje, ¿no? Hay otras interpretaciones del hombre, aquí menciona la freudiana, ¿no? O sea, hay miradas del hombre que lo miran desde, digamos, desde la concupiscencia, como es Freud, desde el poder, como es Nietzsche, desde el tener, como es Marx, ¿no? Wojtyla habla explícitamente de estos tres, los maestros de la sospecha. O sea, siempre cuando miran al hombre, lo miran sospechando del hombre, como si estas tendencias fueran lo que define al hombre. Lo que Wojtyla, bueno, aquí ya Juan Pablo II quiere mostrar es que eso es parte de la verdad del hombre, pero no es lo más profundo en él, sino que lo más profundo es su dignidad de persona y su llamado al amor.